Zona Cero. La Zona Cero, que hoy viaja a un lugar que hace no muchos años, en las Navidades, creo que era del 2006, también recibió ese nombre por la tragedia. La Zona Cero en el continente asiático, ese tsunami tan tremendo que afectó a tantos países y que afectó además al lugar al que hoy viajamos. Porque nos situamos en el continente asiático, un puente que se quiere situar, que quiere atravesar desde el continente asiático el mar que hay hasta la isla, desde la India exactamente, hasta la isla de Sri Lanka. Y eso ha despertado una polémica enorme, porque algunos dicen que ese puente ya está en ese lugar y que fue construido hace miles de años y que se construyó teóricamente de forma mítica, mitológica, y se le llama, en consecuencia, el puente de Rama. Sobre el puente de Rama, sobre todo este asunto que ha traído la actualidad, la polémica que se ha desatado en el país, en la India, a propósito de este puente, hablamos en la tertulia de esta noche, en el monográfico de esta noche, con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Hablamos de esa polémica. No vamos a hablar del puente, evidentemente, o si vamos a hablar del puente. Esa es la duda. Tenemos puente, ya hay puente, ya había puente, porque por un lado está la construcción moderna en este siglo XXI que se quiere realizar en este lugar que fue azotado, más no en el epicentro de aquel tsunami, pero sí una de las zonas más afectadas, como era la isla de Sri Lanka, por aquel tsunami. Bueno, un puente se quiere construir desde la India hasta esta isla y, sin embargo, algunos dicen que ya existía ese puente. Sí, que ya existe. A ver, sí es curioso, por eso lo hemos traído como tema principal de este monográfico, porque se abarcan dos aspectos, ya que estamos hablando de un puente, sí que haríamos de puente entre un aspecto mitológico y un aspecto arqueológico. El mitológico es porque se reconduce la construcción de este puente, ni más ni menos que a Rama. Rama sería un avatar o encarnación del dios Vishnu, y estaría construido hace miles de años, hace más de 10.000 años. De hecho, comentan que con la última glaciación, hace 10.000 años, precisamente por subir el nivel del mar, ese puente que estaba en la superficie ahora está bajo esa superficie, pero a unos pocos metros, y uniría lo que sería el continente de la India junto con la antigua Ceilán, que ahora es Sri Lanka. Entonces, ¿qué ocurre? Que se genera la polémica porque quieren reutilizar ese lugar para varias cosas. Primero, como un canal, para que pasen los barcos por allí. Por otra parte, hacer un puente por donde puedan pasar coches y donde pueda pasar incluso un ferrocarril, y por otra parte, pues hacer ni más ni menos que una central maremotriz, es decir, generar mucha energía eléctrica por la cantidad de oleaje que hay en esa misma zona. ¿Dónde está la polémica? Que hay gente que defiende que realmente estaríamos ante un auténtico OPAR, es decir, un objeto casi fuera de su tiempo, porque remiten esa construcción al mítico Rama, pero considerado no como un dios, sino también como alguien que tuvo una existencia real. Y por otra parte están los más materialistas, los más escépticos, que dicen que ese puente en ningún momento fue construido por nadie, que en todo caso es una formación natural, es decir, hay unas cuantas losas debajo del agua que uniría estos dos países, ¿no? Y además forma parte todo pues de un canal que es el que separa Sri Lanka de la India. Entonces la polémica está que si no se considera que es una construcción artificial, sería natural y por lo tanto se puede desmantelar lo que hay construido en esa época milenaria y mitológica que es la época de Rama, y de ahí vienen un poco todos los tipos. Pero es que la cosa se ha complicado últimamente. Se ha complicado por dos temas incidentales, tres, que están provocando un problema añadido a lo que ya es un problema, que es lo que ha contado Jesús. El primero es un tema religioso. La leyenda, lo que cuenta la leyenda es que Rama, como bien ha dicho Jesús, es una de las reencarnaciones del dios Vishnu, quiso recuperar a su mujer que había sido secuestrada por un demonio muy malo que se llamaba Ravana. Entonces, para poder liberarla, Rama, que era un semidios y que por tanto era todopoderoso, creó un puente que unía el continente con la isla de Sri Lanka, de Ceilán. Bueno, eso es lo que dice la leyenda, pero es que, claro, tocar el lugar sería afectar las tradiciones sagradas de los hindúes, que además consideran que es una prueba real y física de la existencia del dios y de su encarnación en la tierra. Pero es que hay algo más, hay un problema político. La zona sur de la India, lo que es el estado de Tamil Nadu, está apoyando desde hace tiempo de una manera bastante
descarada, aunque no lo hacen nunca, obviamente, de manera oficial, a las guerrillas de Tamil Eelam. Dentro de lo que es Sri Lanka, los tamiles, que eran la población antigua y que han sido durante mucho tiempo una población pues sometida, en cierto modo, a los conquistadores que llegaron siglos después procedentes del continente indio, son los líderes del movimiento guerrillero terrorista de Tamil Eelam. Entonces, los tigres tamiles se oponen a la construcción de cualquier puente que pueda unirles a la India, no porque no les pueda llegar o no ayuda de la India. Curiosamente, ellos de recibir una ayuda la reciben los tamiles que están al otro lado del estrecho, y además están enfrente, sino porque considerarían que sería una intromisión inadmisible del gobierno de la India, que obviamente es un gobierno todopoderoso en la zona, para lo que sería el futuro interés por la independencia de Tamil Eelam. Estos problemas políticos y religiosos se unen al problema técnico. Es decir, ya Arthur de Clerc, que como es bien conocido vive en Colombo, vive en la isla, vive en Sri Lanka, donde se retiró hace años, fue el primero que se dio cuenta, aunque algunos ingenieros ingleses ya lo habían observado en los años 60, y desde luego los indios, por supuesto, ahora que son una de las naciones del mundo que más crece y que gasta constantemente nueva energía, que se podía convertir en el mayor generador maremotriz del mundo. Pero es que curiosamente, y ahora vamos a empezar ya en la polémica más, porque lo interesante y lo raro, al fin y al cabo estamos en la zona cero, lo más sorprendente del asunto es que los que no creen que el puente de Rama fuera construido por alguien, o sea, que sea un puente artificial, sin embargo han observado una cosa muy curiosa, y es que, siguiendo la línea, porque lo primero que hay que decir es que cualquiera que coja una fotografía satélite de la NASA de la zona, y aconsejo a cualquiera que haga la prueba con el propio Google Maps se queda literalmente pasmado. Algo hay. No, es que ves el puente. O sea, tú notas como si hubiera un puente de verdad. Así es, sí. Como si hubiera un puente de verdad. Estás viendo una fotografía y la verdad es que es llamativo. Claro. Entonces, es que el puente existe. Ahí está lo curioso. La cuestión es si el puente, si el puente es natural o no. O por lo menos lo que une. La isla con el continente, que son 29 kilómetros, pero ¿qué es lo que hay físicamente? Claro, pues esa es la cuestión. Artificial la o cuestión natural. es el de intentar determinar si es artificial o no. Entonces, en cualquier caso, lo curioso y lo sorprendente es que cuando hicieron los cálculos para el puente auténtico y para la posible instalación de un ferrocarril y de un sistema de energía, de generación de energía eléctrica por las mareas, se dieron cuenta que la línea del puente le seguía a la perfección lo que necesitarían para el trabajo de ingeniería que estaban buscando. Dicho de otra manera, lo que sería el elemento base del proyecto ya está hecho. Sí, el problema es, ¿lo hizo alguien de verdad hace 10.000 años o no lo hizo alguien de verdad hace 10.000 años? Si de verdad debajo de eso hay elementos de construcción artificial, y sabéis que en la costa de la India, muy cerca de ahí, unos kilómetros más al norte, es uno de los lugares donde se investiga una ciudad submarina del periodo de hace unos 8.000 años, que creen que sería probablemente unas culturas madres de Mohenjo-Daro y Harappa, pues estaríamos ante una de las sorpresas más grandes de la historia de la humanidad. Claro, sería la obra de ingeniería más antigua del mundo. Porque hace 10.000 años, teóricamente, por lo menos hasta hoy, no existía civilización alguna capaz de construir un puente. Bueno, cuidado. Un puente no, pero sí había cosas. Es decir, Catalhuyuk en Anatolia y las murallas de Jericó son más o menos de esa época, son de en torno al año 8000 a.C. aproximadamente. Es decir, sí hay ciudades neolíticas. La cuestión es que, claro, hasta aquí estamos hablando de un puente de 29 kilómetros. Claro. Y aquí estamos hablando incluso de antes de 10.000 años, porque 10.000 años es cuando cubren las aguas ese puente. Es decir, que la construcción es anterior. Por eso nos tenemos que ir a la epopeya, una de las epopeyas más conocidas de la literatura hindú, que es el Ramayana. Que el Ramayana, en definitiva, es un poco ese viaje de Rama, esa búsqueda a su esposa Sita, que es raptada por el demonio Ravana. Entonces, un poco lo que contaba Carlos, lo que refleja en el Ramayana es cómo luego salía con el dios mono, Hanuman, e intenta recuperar, y de hecho la recupera, matando al dios Ravana, recupera a su esposa Sita. Y para eso tiene que hacer ese puente. Tiene que hacer ese puente no para él o para... porque Rama es un dios y por lo tanto no tiene que desplazarse por ese tipo de terrenos, ni tampoco Hanuman, que tiene también el don de hablar y el don de desplazarse. Hay un factor importante. Porque se habla de los vimanas, pero para el ejército sí era necesario que se construyera ese puente, y esa es la primera referencia que existe sobre la autenticidad, entre comillas, de ese puente, que es el Ramayana. Que hay una cosa fantástica de Ramayana, que es muy importante para que también los oyentes entiendan por qué se lo han tomado tan en serio las autoridades de la India. Ahora comentaré un informe de la Universidad de Varantisadam muy interesante sobre el problema de los hundimientos y de la profundidad del agua en la zona, porque ellos incluso son capaces de atraer hacia un tiempo más reciente. Dicen que hubo un periodo de marea muy baja, en el cual el agua tuvo que estar muy bajo, en torno al año 6000 al 3000 antes de Cristo. Con lo cual daríamos dos fechas de posible utilización del puente. La segunda fecha a los investigadores de la India les interesa
porque como es bien conocido, universidades, sobre todo Chandernagor, pero 2 o 3 universidades más, han empezado a mostrar ya un interés algo más que meramente simbólico o legendario o de tradición sobre lo que cuenta el Mahabharata y el Ramayana. Y es que, a diferencia de todos los demás dioses de todas las demás culturas, los dioses de la India usan máquinas. Entonces, el uso de máquinas es un factor muy interesante que ha empezado a hacer pensar a muchos investigadores de la India, bueno, por lo menos desde principios de los años 20 del siglo pasado, que en realidad las leyendas de la India tienen algo más que un pozo de verdad. Bueno, he dicho claramente que son verdad, pero que hemos perdido la capacidad de entender los elementos tecnológicos que describen por la sencilla razón de que los transcriptores de la tradición oral, es algo parecido a lo que pasó con la Odisea o con la Ilíada. Porque no es tradición oral, lo que luego se ha quedado plasmado se escribió hace miles de años, hace unos 2.500 años. Pero haciendo referencia a anteriores. Hacía referencia a algo que se supone que había ocurrido en torno al año 8000 a.C., en el periodo neolítico. Entonces, claro, es una cosa absurda, pero no tiene ningún sentido, dado que las tradiciones indias modernas las traen los arios del norte, que no llegan allí hasta el año 1500, más o menos, antes de Cristo. Sin embargo, da la sensación de que ellos tienen contacto con los pueblos Vedas de la región, que son los que les transmiten una información que ellos mezclan con sus dioses, porque los nombres de los dioses son indoeuropeos, Indra, todos los demás vienen del norte. Sin embargo, la tradición legendaria de lo que allí cuentan viene de mucho más atrás. Es como si tuvieran contacto con una tradición legendaria, lejanísima, que se había transmitido de manera no escrita y que hablaba de dioses en un pasado muy remoto que combatían con máquinas y que eran capaces de hacer cosas como esto, puentes de 29 kilómetros sobre el mar. Claro, porque es que esos textos hablan de, son auténticos relatos de ciencia ficción, si los examinamos no con ojos extraordinariamente crédulos, sino incluso siendo críticos, están hablando de algo que podría haber escrito el habitante Arthur C. Clarke, el habitante de Sri Lanka. Arthur C. Clarke, sabéis que mantiene una doble visión de estas cosas, porque por un lado dice lo que los científicos quieren oír y por otro lado dice lo que él piensa. Sí, entonces, es muy habitual en él también lo de la doble vida. Lo hace bueno, sí, también. Bueno, es que en fin. Bueno, pues el tío tiene ese doble lenguaje que he utilizado mucho. Entonces, claro, el ejemplo es bueno. Es decir, cualquiera que haya ido por la autopista de los Cayos en Florida ve algo parecido. O sea, Ramayana construye algo muy parecido a lo que une el continente, es decir, a lo que une el sur de Florida con Key West, con Cayo Este. Y es una autopista que directamente va sobre el mar. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, Ramayana, para poder transportar a su ejército para combatir al demonio Ravana, construye directamente sobre el mar un puente para que su ejército pueda pasar de la India a Sri Lanka. Bueno, eso que parece legendario, cuando ves las fotografías de la NASA, la verdad es que te quedas pensando. Es que se pensaba que era una leyenda, por eso es, yo creo que tan fascinante este tema que estamos tratando. Es decir, deja de ser leyenda en el momento que hay pruebas físicas, hay evidencias de que hay un puente ahí, y además está confirmado por esas fotografías satelitales. ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la polémica? Si es un puente artificial, y por lo tanto fíjate lo que se supone de revisión de nuestra historia y de nuestra prehistoria, porque aquí habría que meter a los dioses por medio, igual que pasaría un poco con la cronología antigua de Egipto, es decir, que no se entendería si no tenemos constancia de una presencia física en la época predinástica de Egipto, y por eso incluso las cronologías hacen mención a ellos. Lo mismo pasaría con las antiguas mitologías de la India. Es decir, hay dos libros como el Ramayana y el Mahabharata que se encarga de dar detalles pormenorizados de lo que ocurrió en la época en que la India no solo había seres humanos, sino también había dioses. Y entonces, el dato sorprendente no sería solo este puente, es decir, la tecnología adecuada para construir un puente que uniera estos dos lugares, la India y Sri Lanka, sino la tecnología que se describe y se desprende del Ramayana y del Mahabharata, y estoy hablando de los vimanas. Y como bien sabéis, y alguna vez lo hemos tratado aquí en estos monográficos, esa tecnología es tan exhaustiva en detalles que se han hecho prototipos de 3 o 4 diferentes naves aéreas que son las que se manejan precisamente en estas sagas, en estas epopeyas. Por cierto, una cosa importante para los que le guste, además algunos oyentes comentaron la figura de Robert Schoch. Robert Schoch, sabéis que es un geólogo que es el que puso en cuestión la antigüedad de la Esfinge, sí, a través de unas mediciones para mí demoledoras sobre el problema. Hablaba de esta antigüedad también. Claro, de la caída de lluvia. En el último libro, Robert Schoch últimamente se está vinculando mucho a los defensores de la teoría de Sundalandia. Bueno, lo intento explicar brevemente porque está directamente relacionado con el problema del puente de Rama. Por lo que sabemos a través de la genética y del movimiento poblacional, incluso del lenguaje, los seres humanos cuando salieron de África hicieron una migración básicamente costera y hacia el Índico, es decir, hacia el este. Entonces, hay una cosa que está bastante clara. Debido a los periodos de cambio de la configuración geográfica, física del terreno, debido a las glaciaciones, sobre todo a la última,
Sok es de los que sostiene, y creo que con buen criterio, porque desde luego en la India le apoya mucha gente en esa idea, que una gran parte de lo que podría explicar las culturas del Indo, la de Egipto, incluso el nacimiento de la cultura de Sumer, está bajo el agua. Claro. Está bajo el agua porque estaba en la zona costera del arco que va desde Etiopía hasta Ceilán. Y no solo eso, sino que además me parece que dentro de las zonas costeras los estrechos efectivamente son especialmente significativos y es porque en eran donde los puntos de paso podrían donde, aparecer restos de civilizaciones. Exacto, y donde se detenían porque era el punto de contacto. Claro, el otro elemento que pone Robert Sok, que algún día tendríamos que comentar aquí porque es una de las islas más misteriosas del mundo, es el fenómeno de Madagascar. Los malgaches hablan un idioma malayo. Es decir, hablan un idioma que se habla a miles de kilómetros de distancia hacia el este, no hablan un idioma africano. Es decir, lo que habla la gente de Madagascar no está relacionado con Mozambique, sino que está relacionado con Borneo. Entonces, esto es una cosa que no ha tenido nunca explicación. O sea, seguimos sin explicación. Pero podría tenerla si de verdad existía una civilización madre situada en algún punto del entorno del subcontinente indio o más hacia el este. Una civilización madre que podría haber desaparecido pues simplemente porque el agua cubrió los lugares en los cuales había florecido. Y lo que nosotros conocimos después era el resultado de los supervivientes. Claro, explicaría además también muy bien la teoría del diluvio, la razón de por qué esa difusión de una idea cultural tan a escala casi planetaria. Bueno, la verdad es que hay algo más, por lo tanto, con el tema del puente de Rama, que lo que es meramente el posible interés en construir un puente para un ferrocarril o hacer una planta de energía eléctrica por mareas, sino que nos enfrentamos de verdad, si de verdad alguien se decide en serio a hacer una investigación, como parece que todo apunta, nos podemos encontrar la primera de las grandes sorpresas de la historia de la arqueología. Y es que, pero lo cierto es que a veces cuando uno busca el origen de las leyendas y busca ese pozo de realidad, en el caso aquí del puente de Rama, pero lo podemos aplicar a otros asuntos, la existencia de esa lengua de arena que atraviesa por debajo de la superficie del mar, y eso se ve perfectamente en las fotografías que habéis traído, ¿eso pudo haber generado la leyenda? ¿La propia existencia de eso como algo natural? ¿O hace falta la construcción física artificialmente de algo para que se genere la leyenda? Te digo lo que dice la historia oficial y lo que dicen los propios indios. La historia oficial diría que hubo gente, fíjate cómo les tuvo que impactar para que esta leyenda, desde luego, oculta un hecho real, y es que la gente sabía que se podía pasar andando de Ceilán a la India. Lo sabían. Y lo transmitieron durante miles de años de manera oral. Claro. Bueno, fíjate que no se sabía que esta construcción era un hecho real hasta hace muy poquito. Es decir, hasta ese momento era leyenda. Hasta ese momento se había recogido unas tradiciones orales que luego Valmiki, que es el que pone por escrito el Ramayana, lo deja de una forma explícita. Pero a ver quién es capaz de mantener una tradición oral de 6.000 años. Nadie sabía que eso estaba ahí hasta hace muy poco. Por lo tanto, en este caso, la pregunta que tú decías, Bruno, es decir, antes es el puente y luego surge la leyenda y luego, en este caso, la confirmación de la leyenda. Porque no es el único caso. Es decir, otro día podemos hablar, Raúl y tendido, que también entre Gibraltar y África habría un puente. Bueno, por cierto, que ese, sin embargo, sí se conoce. Claro. ¿En qué leyenda y que se remite a Hércules, con lo cual aquí no se habla de Rama, pero se habla de otro de los personajes mitológicos de Occidente. Un autor, a esto habría que dedicarlo de Gibraltar, un caso parecido, porque uno de los autores para mí menos significativos en sentido de la investigación de este tipo, que es Luis Charpentier, en muchas cosas, sin embargo, tiene una teoría sobre el mito occidental, el mito de Hércules y la separación del estrecho, de cómo quedó guardada en los mitos del Mediterráneo antiguo, que es genial, de verdad. O sea, me comprometo un día a traerlo porque es genial. Precisamente buscando relaciones, ya que estamos hablando de dos estrechos, hablamos del de Gibraltar. Para algunos en ese lugar pudo haber estado enclavada la civilización, la mítica civilización. Claro. Y bueno, y cuando se habla de la Atlántida también se mira a las proximidades, a lo que puede haber a partir en dirección oeste, pero a partir de Gibraltar. En este caso, en el otro estrecho también estamos hablando de la existencia de tradiciones sobre continentes que estarían sumergidos en el Índico o en el Pacífico. Es que la tradición, más que continentes, yo creo, ahí estoy de acuerdo con los geólogos modernos, tipo Oquitos Grupo, que en realidad lo que la tradición oculta es historias de hundimientos fronterizos a la costa actual, es decir, limítrofes. Es decir, es como si de una manera borrosa nuestros antepasados supieran que su origen estaba en cosas que ahora están bajo el agua. Que es la leyenda occidental de las ciudades inundadas que llega hasta desde las islas del Mar del Norte hasta España. Es decir, es la leyenda de las ciudades asolagadas que Jesús conoce muy bien y que existe en toda la costa atlántica europea y que además está directamente relacionada con los constructores de megalitos, que siempre colocaron sus obras junto a las costas, principalmente. Sí. Un pueblo de navegantes, un pueblo de marinos. Si tú lo coges y lo ves en un mapa, en un atlas histórico mundial, y dices de repente zonas marcadas por megalitos, dices de repente, ostras, si son costeros.
Siempre son costeros. De todas formas, fíjate, casi siempre, y esto es un buen ejemplo, ¿no?, nos está remitiendo a una civilización madre donde convivían seres humanos con seres sobrenaturales. Si hablamos del Atlántico, estaría la Atlántida; si hablamos del Pacífico, estaría Lemuria; si hablamos del Índico, estaría Mu. Pero en definitiva son grandes imperios, grandes civilizaciones que tenían una tecnología muy desarrollada, que prácticamente desaparece todo cuando se hunden estos respectivos continentes, pero que en el fondo está haciendo referencia a la misma leyenda y a unas mismas épocas, pero quedarían remanentes, quedarían pruebas, quedarían vestigios en este tipo de cosas que estamos comentando, donde una vez más la ciencia apoyaría los relatos mitológicos. Esto es lo interesante. Esto es un tema de la zona cero. Lo interesante es que estamos a punto de empezar a descubrirlo. Sí, de verdad, es cierto. La gran cuestión, y tantas veces que lo decía y que se lo hemos escuchado a Juan Antonio, ¿no? Hace 10.000 años ocurrió algo. Sí. Y bueno, cada día parece estar más claro. Aunque hayan pasado 10.000 años desde entonces, los descubrimientos arqueológicos y muchas evidencias siguen señalando esas fechas, y ese tipo de circunstancias geológicas o arqueológicas tan especiales nos certifican que evidentemente, si seguimos buscando en esa dirección, antes o después resolveremos el enigma. Yo creo que antes, más que después. Ojalá, y lo contemos aquí. Los tiros van por ahí, y otro día hablaremos, por ejemplo, de por qué Rama, por qué se llama el puente de Rama. Fíjate que también se le llama el puente de Adán, porque también en las tradiciones bíblicas judeocristianas se habla de ese mismo puente, pero diciendo que era el puente que tuvo que transitar Adán y Eva cuando su paraíso se cierra, y el paraíso en ese caso estaría situado en Sri Lanka. Es decir, las tradiciones convergen en un mismo punto. Qué curioso. Y ya sabes que no existen las casualidades. Por supuesto, y aquí lo venimos demostrando en los monográficos Zona Cero, en la tertulia y en este programa desde hace muchísimo tiempo. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias, y bueno, que tengáis buen viaje. Buen viaje, ¿no? Bueno, sí, por lo del Vimana dices. Que por eso, que no nos ha dado tiempo de hablar absolutamente nada. A ver si le echo un poco de Mercurio, porque la verdad que últimamente... porque desde lo que habla también el Ramayana. También. De estos Vimanas, porque, bueno, la gran pregunta puede ser muy maliciosa. Un escéptico se la haría ahora, ¿no? Diciendo, bueno, si tenían los Vimanas para viajar, ¿para qué hicieron el puente? Sí, pues ya lo acabo de comentar, para el ejército de tierra. Claro, porque los dioses sí pueden volar, pero... No, aparte de además, últimamente, vamos a poner algo que cualquier oyente puede imaginar. ¿Sabes cómo imaginan la gente como el mundo de los dioses, semidioses, que luego pasó a todas las tradiciones? Pues algo muy parecido a Stargate. Eran 10 o 12. Era como una pequeña familia, mala avenida encima, que se llevaban mal entre ellos. Y algunos de color azul. No, exacto. Como Rama. El Rama era azul. Claro. y Vishnu. Y Amón. Es curioso, el color azul dentro del misticismo. Amón en azul también. Otro día hablamos de por qué los dioses tienen colores azules. Bueno, pues hablaremos. Yo pensé que eran verdes. El demonio Ramán era verde. También, claro. Los feos. Gracias, hasta luego. De nada.